Buenos días, su señoría. Agradezco la palabra. En esta cuestión yo presentaré los argumentos en esta cuestión de mi representada Sandra Alicia Montiel Barrón. En esta cuestión por la petición de régimen de convivencia en contra del señor Daniel Benítez Montiel. Permítame comentar más que nada el asunto que estamos llevando a cabo, por el cual se lleva por parte del señor Daniel Benítez Montiel en contra de mi representada Sandra Alicia Montiel Barrón. Esto debido a un régimen de convivencia donde el señor Daniel Benítez Montiel indica que a partir desde la fecha del 20 de abril del 2020 no ha tenido la oportunidad de poder visitar a sus dos menores hijos, esto debido a la pandemia. Esto, permítame aclararlo, que bueno, a partir de esa fecha nunca ha realizado ningún pago correspondiente sobre los alimentos sobre sus dos menores hijos e incluso no ha tenido la oportunidad de convivir con ellos, por lo que la señorita Sandra Alicia Montiel indica que nunca ha tenido inconvenientes para que el señor Daniel pueda venir a visitar a sus dos menores hijos, o en esta ocasión pueda tener la oportunidad de poder verlos por vía Zoom, tener llamadas debido a la pandemia. El día 13 de mayo del 2020, en las 10 de la mañana, tuvo una convivencia vía Zoom en esta cuestión con el Centro Educativo Linga, con la maestra María Pérez Rodríguez, que también es parte de la prueba testimonial, donde indica la señorita María Pérez Rodríguez que tuvo el inconveniente de que el señor Daniel Benítez Montiel discriminara a sus dos menores hijos, diciéndoles o mencionando como negritos. En esta cuestión debemos de tomar en cuenta dicha situación. Por lo tanto, permítame comentar los argumentos en contra que estaremos refutando al señor Daniel Benítez Montiel con sus derechos de petición. En esta cuestión, primero, el artículo 3 de la Convención de Derechos sobre el Niño, en esta cuestión sobre el interés superior del menor. ¿Por qué? Primeramente, el artículo 3 nos hace referencia de que los estados partes deben tomar en cuenta la protección de los dos menores hijos en esta cuestión sobre los derechos y deberes de los padres, o en esta cuestión la responsabilidad de los padres. El señor Daniel Benítez Montiel no ha sido un padre responsable debido a que no ha cumplido con los alimentos inocuos, y en esta cuestión está afectando los derechos y deberes de sus dos menores hijos. Por lo tanto, debe de tomarse en cuenta que está afectando el interés superior del menor. En esta cuestión también permítame comentarles sobre este artículo 3 que el señor Daniel Benítez Montiel está argumentando que no tiene la suficiente solvencia económica para poder cumplir con los alimentos inocuos. Sin embargo, en esta cuestión, el señor Daniel Benítez Montiel debe cumplir con los derechos y obligaciones a través de este artículo del interés superior menor, porque está afectando en esta cuestión los alimentos inocuos de sus menores hijos. Los alimentos inocuos son todos aquellos que en esta cuestión son como vestimenta, comida, disfrute, entretenimiento, colegiaturas, escuela, vestimenta, entre otros. Permítame mencionar que también el artículo 2 de la misma Convención sobre los Derechos del Niño nos hace una referencia en el segundo párrafo de que todos los estados partes deben de tomar en cuenta la protección de ningún tipo de discriminación expresada sobre los tutores o padres a través de sus menores hijos. En esta cuestión, permítame mencionar que a través de este artículo debemos de tomarlo muy en cuenta debido a que el señor Daniel Benítez Montiel realizó una discriminación por vía Zoom el día 13 de mayo del 2020 a las 10 de la mañana sobre sus dos menores hijos, en esta cuestión discriminándolos, diciéndoles negritos. Esto debido a la testimonial también por parte de la señorita María Pérez Hernández, perdón, en esta cuestión por la llamada que se hizo en el centro educativo Onica. Así, comentar que el señor Daniel Benítez Montiel está discriminando a sus dos menores hijos. Después de este artículo, permítame comentar que el artículo 343 del Código Penal Federal, 343 bis del Código Penal Federal, nos hace una referencia breve sobre la violencia familiar, que esta puede ser llevada por una parte consanguínea o en esta cuestión por un familiar debidamente directo. Esto puede ser también de manera psicoemocional o psicológica. En esta cuestión, el señor Daniel Benítez Montiel ha afectado a sus dos menores de manera psicológica debido a sus situaciones de convivencia, en el cual se solicitó que se pudiera llevar a cabo un perito para que se pueda determinar la situación psicoemocional de estos dos menores hijos para ver si pueda continuar con la convivencia. En esta cuestión, debido a que el señor Daniel Benítez Montiel
ha realizado violencia familiar sobre sus dos menores hijos. La ley es dura, pero la ley es dura. La ley es dura, pero es la ley. En esta cuestión solicitamos que se tomen en cuenta más que nada las situaciones correspondientes. En esta cuestión también mencionar o citar a la diosa Temis, debido a que debemos de tomar en cuenta los alimentos que no ha sido correspondiente, que vale más la solvencia económica de una persona o en esta cuestión que se cumpla con los derechos y deberes de un menor. En esta cuestión lo tomaremos en cuenta su señoría más que nada y posteriormente, pues debido a las situaciones presentadas, no tengo más nada que exponer su señoría. Solicito se reconsidere los derechos de petición y estos se encuentran a favor de mi representada debido a los argumentos de refutación donde se muestra cada uno de los puntos y actuaciones en contra del señor Daniel Benítez Montiel. Por mi parte sería todo, su señoría, no tengo más que agregar y le deseo y tenga un excelente día.